Buenas tardes, mi nombre es Víctor Garrido y a continuación presentaré mi tema respecto a la fuerza en los deportes de combate. ¿Me permiten compartir en un minuto, por favor? Esta presentación es la antesala de lo que ya van a ser los cursos más en profundidad respecto a deportes de combate. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Espera un poquito mientras carga esto. Acá está. Perfecto. Mi nombre es Víctor Garrido, soy licenciado en Ciencias del Deporte. Pertenezco al Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate. Soy miembro activo, cumplo un rol docente y divulgativo acá. Además, también soy entrenador de deportes de resistencia y me desempeño como preparador físico en deportes de combate. Mi fuerte dentro de los deportes de combate es el boxeo. He trabajado con gente de jiu-jitsu, kickboxing y MMA. Para entender la fuerza, tenemos que primero hablar desde un punto de vista histórico. Entender que es un rasgo cultural el entrenamiento de fuerza, o como capacidad física, como cualidad física, o como incluso virtud. Sobre todo si nos vamos a la época de la Unión Soviética, o en general en todas las épocas en todo lo que es la antigua, en lo que es el imperio, en lo que es el, la civilización griega, lo que pasa a ser después el Imperio Romano, nos damos cuenta que hay un fuerte rescate a este rasgo, a lo que se refiere como virtud física y como preparación hacia la guerra e incluso hacia las competencias deportivas. También hay que entender que cuando hablamos en español de fuerza, puede tener una connotación hacia el entrenamiento deportivo o hacia el mundo ya más físico-matemático, como es fuerza como magnitud. ¿Ok? Por tanto, cuando hablamos en inglés, a veces pueden generarse algunas confusiones semánticas. Por ejemplo, si hablamos de fuerza desde un punto de vista vectorial, deberíamos referirnos a la palabra force. Si hablamos de entrenamiento contra resistencia o entrenamiento de vencer una resistencia externa, deberíamos hablar de resistance training, lo cual, si lo traducimos literalmente, sería entrenamiento de resistencia. Sin embargo, la palabra endurance hace referencia a la capacidad física de resistencia, a esa capacidad de resistir a través del tiempo. La fuerza como capacidad física deberíamos entenderla como strength. Por tanto, el concepto fuerza tiene un componente más rico semánticamente si nos referimos en el español. Por lo mismo, también es importante señalar que al inicio había ciertas confusiones respecto a este tema y hay que entender que también desde un punto de vista de la teoría clásica de entrenamiento, eh, estas capacidades físicas pasan a ser más bien constructos teóricos que tratan de englobar conceptos un poco más complejos a nivel anatómico fisiológico. Ya entrando de lleno a definiciones que hablen propiamente tal de fuerza, tenemos a Sarskovsky, un gran investigador soviético que cumplió mucho rol de capacitar a todo lo que fue Europa del Este, incluso también a Cuba, y paradójicamente terminó viviendo en Pensilvania, donde también logró generar muchos aportes, donde incluso trabajó también con el Dr. Kramer, otro gran entrenador científico del deporte, estadounidense. Sarskovsky era del bloque soviético. Entonces, define la fuerza como la capacidad para superar resistencia externa o de reaccionar a ella mediante tensiones musculares. Por otro lado, Morales y Guzmán proponen que la fuerza es un elemento común de la vida diaria, pues cada actividad humana, desde el movimiento más simple, requiere de su utilización. Por ello, tanto en el deporte como en el trabajo cotidiano existe un cierto tipo de producción de fuerza. Entonces, vemos que la fuerza está presente en todo tipo de movimiento, desde un parpadeo de ojo, desde mover una muñeca a generar un golpe. Por otro lado, también hay que entender lo que es el concepto de fuerza útil. Se entiende como fuerza útil a la fuerza que aplica el deportista cuando realiza su gesto específico de competición. A este valor de fuerza máxima dinámica relativa, FDMR, se denomina fuerza útil. La mejora de este valor de fuerza debe ser el principal objetivo del entrenamiento y el que más relación va a guardar con el propio rendimiento deportivo. Esta fuerza se produce a una velocidad específica
y en el tiempo específico del gesto de competición. Esto lo propone González Vadillo en 2007. Es importante esto porque finalmente no es hacer fuerza por hacer fuerza, no es entrenar potencia muscular por entrenar potencia muscular, es darle un propósito a ese entrenamiento. Y por tanto, entendemos que no todos los tipos de gestos van a expresar los mismos valores de desarrollo de fuerza. ¿Okay? Vamos a tener por un lado la familia del striking, todas las familias de lo que son los deportes, las disciplinas de golpeo, deporte de golpeo, como el kickboxing, el muay thai, el taekwondo y también lo que es el mismo boxeo. Por otro lado, también tenemos las de grappling, las de agarre, las de lucha, como tenemos la lucha grecorromana, el judo, el jiu-jitsu. Y por otro lado también tenemos lo que son las híbridas o donde empezamos a combinar de todo un poquito y ahí está la MMA, por ejemplo. Para entender también que la fuerza como capacidad física va a tener determinantes. Esas determinantes van a ser de tipo estructural, donde podemos ver la sección transversal de un músculo, podemos ver la arquitectura de ese mismo músculo, la configuración desde un punto de vista fibrilar. También tenemos otros aspectos más de tipo neurales, donde estamos hablando del reclutamiento de unidades motoras, la frecuencia de disparo de unidades motoras, la inhibición neuromuscular que se va generando en relación de antagonista y agonista, fijadores, sinergistas, a lo que involucra una cadena cinética, desde un punto de vista de activación, y por otro lado también tenemos esa sincronización de unidades motoras. Por tanto, también hay que entender otro concepto muy importante, que son los patrones de movimiento y la funcionalidad. Hay que entender que son acciones organizadas en torno a un propósito o función, son inherentes al ser humano, es decir, hay un aspecto ontológico, genético también, eh, referido a esto, ontogénico, perdón. Pueden ser, y filogenético también, porque va a depender también de ahí de cómo lo queramos ir abordando. Pueden ser mejoradas estos patrones de movimiento mediante el entrenamiento deportivo y el ejercicio físico. Metodológicamente, ordenar los entrenamientos deportivos en torno a patrones puede ayudar a optimizar tiempo y entendimiento de las tareas a lo referido relación entrenador y entrenado. Es decir, cuando logramos darle una semántica y una jerarquización a las diferentes categorizaciones de medios para conseguir rendimiento, podemos lograr optimizar tiempo y podemos mejorar calidad en los procesos. Por tanto, hay que entender que funcionalidad también tiene relación con propósito. ¿Ok? Los movimientos ocurren en diferentes planos y ejes, va a activar siempre la musculatura del core, sea el movimiento que sea. Sin embargo, no todos los movimientos van a cumplir la misma función. Por tanto, hay movimientos que van a ser de empuje, otros de tracción, otros que van a ser más complejos, derivados del adelantamiento, otros más enfocados en la movilidad y otros más centrados en la musculatura del tronco o el core. Respecto a los patrones, hay diferentes categorizaciones que se pueden generar. Una que me gusta mucho señalar son las mismas que hace Michael Boyle en sus libros, donde podemos encontrar algunas de patrón de sentadilla, el patrón de squat, tenemos el patrón de bisagra, donde están los pesos muertos, los patrones de sentadilla dividida, los patrones de puente, que van a tener una muy, muy grande importancia, todo lo que sean gestos transferibles a más horizontal, o incluso a los mismos deportes de lucha también, dependiendo de cómo vayamos generando el combate. Hay otros patrones que están asociados al empuje, otros a la tracción, que pueden ser verticales o pueden ser horizontales. Ejemplo, un empuje horizontal, un press banca o un push-up, que sería una lagartija de forma coloquial hablando. Una tracción podemos tener vuelos posteriores o un remo invertido. En patrones de empuje vertical tenemos los premilitares y en patrones de tracción vertical tenemos las dominadas. Y aquí hay un concepto muy importante que es articulación por articulación, que lo define muy bien Boyle con Gray Cook, donde vamos viendo que cada articulación va a tener si bien todas las articulaciones necesitan estabilidad y movilidad, obviamente la del tobillo va a requerir más movilidad que la misma de la rodilla, ¿ok? Y en ese sentido hay test específicos de valoración funcional que veremos más a fondo en el curso. Sin embargo, ¿por qué es importante señalar esto? Porque más allá de la batería de test, que acá nosotros tenemos nuestra propuesta, pero más allá de la que usted elija, es importante iniciar cualquier programa de actividad física con alguna especie de valoración funcional que nos pueda dar una bitácora o una hoja de ruta a lo que buscamos, ¿ok?
no necesariamente vamos a estar viendo causalidad con esta valoración funcional, pero sí nos vamos a hacer una idea de lo que se le conoce como un screening, de lo que puede estar sucediendo, ¿ok? No, nos vamos a hacer una idea de qué calidad de movimiento tiene esa persona en la sesión o a través del tiempo. Por tanto, empezamos a entender que hay progresiones a través del tiempo, dependiendo de nuestro nivel inicial, y esas progresiones van a ser otra forma de descomponer la carga de entrenamiento en un sentido de complejidad y dificultad. Es decir, no solamente con el RM, no solamente con las repeticiones totales estamos dosificando carga. También dosificamos carga a nivel de complejidad de ejercicio. ¿Ok? Ahí está la familia global de los patrones de movimiento. También hay que entender que el core también tiene sus propias clasificaciones y hoy día se trabaja en torno a antimovimientos y no se busca tanto ya el abdominal clásico crunch o los Russian twist. Sin embargo, se tienden a meter igual de algún otro modo, pero cada vez menos. Y en realidad los antimovimientos serían los que están tomando mayor protagonismo hoy en día en lo que es trabajo lumbar, abdominal, la musculatura del tronco o core en el sentido del núcleo del magma. A eso hace referencia core de núcleo. Y aparece otro concepto muy importante que destacan preparadores físicos, entrenadores como Fran Bosch, que son la transferencia y especificidad que rescatan mucho Fajardo Tous o Irán Moras, todo el grupo de la INEA. Entonces empezamos a ver que transferencia y especificidad no es exactamente lo mismo, sin embargo la transferencia la vamos a entender como el grado de cruce en la mejora que se provoca de una tarea realizada con un objetivo o actividad esperada, ¿ok? Y la especificidad va asociada a la similitud que puede tener una actividad con otra. Ejemplo, yo puedo meter un desplante búlgaro y eso puede tener una transferencia a la carrera. Sin embargo, a lo mejor si esta persona ya lleva más tiempo, va a requerir ejercicios que puedan llevar de simultáneo la transferencia y la especificidad. ¿Ok? Eh, Siempre alguien más desentrenado, con menos experiencia, va a tener una posibilidad de mejora mayor a que aquel no tenga. Entonces, nuestra recomendación en general que siempre hacemos es, por lo menos en los grupos que me ha tocado trabajar, es a ir con cosas simples al inicio y después vamos con progresiones más complejas y no abusar también de los recursos que podíamos ir teniendo. Obviamente hay que situar en qué categoría, qué categoría de deportista estamos trabajando. Si estamos hablando de un deportista de alto rendimiento, si es un deportista noble, joven, o es una persona que más bien lo hace por salud. No obstante, todos se merecen entrenar de manera profesional y de calidad. Siguiendo un poco con esta lógica de la transferencia, hay un excelente científico, doctor de ciencias del deporte, Yuri Verkhoshansky, que en paz descanse, que su hija continuó con su trabajo, Natalia Verkhoshansky, quien habla de la correspondencia dinámica, donde tenemos la amplitud y dirección del movimiento, la zona de acentuación de producción de fuerza, la dinámica del esfuerzo, el ritmo y duración de la producción de fuerza y el régimen del trabajo muscular. Obviamente un derribo va a tener un comportamiento en desarrollo de fuerza, tanto a nivel de grupos musculares como en aplicación de fuerza diferente a lo que sería un golpeo, por ejemplo un jab en boxeo. ¿Okay? Y aquí empezamos a ver cuál es la importancia también de todos estos conceptos que estamos hablando. Por un lado, ahí el 2014, el Lawrence sacan con Busquet, un excelente científico francés también ahí que me tocó algún par de veces en la universidad haber visto algunas exposiciones de él, que habla un poco de la efectividad de estos programas de prevención de lesiones y en realidad nos damos cuenta que a cosas que antes le dábamos mucho protagonismo como los estiramientos no lo son tanto. No quiere decir que los estiramientos estén mal, por ejemplo, si yo busco ganar rango de movimiento no es malo, sin embargo realmente por meter rango de movimiento, o sea, por meter estiramiento voy a estar previniendo lesiones e incluso es más. Si quiero ganar ese rango de movimiento, ¿qué tipo de estiramiento, qué tipo de flexibilidad o qué concepto deberíamos ir manejando? ¿Ok? Por otro lado, también vemos que hay una correlación no menor en la relación al tipo de ejercicio que aplico en una determinada población a un determinado test, ejemplo, o en la búsqueda de mejora de un determinado test o habilidad.
Acá, por ejemplo, Brett Contreras, el 2016, propone hacer un estudio con adolescentes, donde toman carreras de 20 metros, de 10 metros, salto horizontal y salto vertical. Y podemos ver que la front squat tuvo una mayor incidencia hacia lo que es un vector vertical, como sería un salto. No quiere decir que no haya mejorado en carrera, pero la ganancia va a ir más de la mano con un salto. Y el hip thrust, por su lado, también tuvo una correlación mayor hacia gestos más de tipo horizontal. Sin embargo, esto hay que mirarlo también con cautela. ¿En qué sentido hay que mirarlo con cautela? Porque el hip thrust no es un ejercicio de alto desarrollo de potencia, ¿ok? O que ocurra a altas velocidades. Si uno lo mira en encoder o en un acelerómetro, vamos a ver que 1 metro por segundo es rápido para un hip thrust 1.1, ya muy rápido, y en realidad son ejercicios más generales de fuerza. Obviamente, en el mundo deportivo uno va a apuntar ejercicios de todo tipo. Ahí van a haber ejercicios de mayor desarrollo de potencia, van a haber otros ejercicios de más naturaleza balística, más pliométrica también, y otros ejercicios más de tipo analítico o más generales también. Entonces empezamos a armar un puzzle y empezamos a ver que esta idea de entrenamiento científico, sí, con un espíritu científico, pero también hay mucho de arte y de sentido común, de pensamiento crítico y del día a día de estar ahí. ¿Ok? Por tanto, si descomponemos, por ejemplo, un golpe, vamos a ver que tiene un gran componente horizontal. Pero si empezamos a pensar dónde nace la aplicación de fuerza, por ejemplo, esa aplicación de fuerza va a nacer del piso, de la aplicación que yo hago con los pies. Entonces mi eslabón débil a veces puede estar en los pies, otras veces puede estar en acoplar la cadera, o otras veces de frentón puede estar en la fuerza de empuje de los mismos brazos. Y empezamos a ver que hay diferentes zonas de entrenamiento. Y esas zonas de entrenamiento también van a ir de la mano a cómo estemos fijando la carga. Acá, por ejemplo, Baker y Newton en el 2008 tienen una diferente zona a partir de RM. Pero hablar de RM parece un poco pobre si lo analizamos, entendiendo la gran complejidad que hablamos de los ejercicios con orientación deportiva e incluso la fuerza. Por tanto, empezamos a entender que hay un concepto que es muy importante para el deporte, que es el carácter del esfuerzo, que es el esfuerzo realizado y el esfuerzo posible, esta relación que hay. Y aparecen la idea de la percepción de esfuerzo. Que básicamente, ¿qué es la percepción de esfuerzo? La percepción subjetiva del esfuerzo es básicamente qué tan cerca de mi límite estoy. Pero la pregunta es, ¿todos los esfuerzos son iguales? O sea, por ejemplo, acá yo estoy controlando velocidad, ¿ok? Aquí vemos diferentes tipos de ejercicio y diferentes valores de velocidad que se relacionan con un porcentaje estimado de RM. Aquí lo mismo, cuántas repeticiones me quedan para llegar al fallo y qué percepción de esfuerzo tengo. Pero si yo te hablo de un HIIT, de un trabajo de alta intensidad en saco, o de un trabajo de alta intensidad en una trotadora, eso va a ser otra naturaleza de esfuerzo. Entonces, el utilizar escalas de percepción de esfuerzo efectivamente es una herramienta muy buena, hay correlaciones, hay estudios que también vamos a señalar en el curso más en detalle que dan buenas relaciones, sobre todo con velocidad, hay unos muy interesantes. Pero como digo, hay que entender qué tipo de esfuerzo estamos trabajando. ¿Ok? Y básicamente la idea del RM se va complementando con otras cosas, como son la transferencia, como son la funcionalidad. ¿Ok? Y aquí vamos viendo. Obviamente, acá son ejercicios que obedecen a la ley de Hill. Entonces hay una correlación directa entre potencia también y lo que es velocidad. Es decir, a mayor peso voy a ir más lento en estos ejercicios y por tanto la curva de potencia también no se debería expresar tan diferente en ese sentido. Pero también tenemos en otro sentido que hay otros ejercicios que no obedecen a esta orientación, como son los ejercicios de halterofilia, donde vemos que las máximas potencias se alcanzan cercano al RM. Por tanto, quedarnos netamente con un RM, pensándolo en el desarrollo de la potencia muscular como idea antigua, desde lo que plantea el señor Hill, no es algo del todo correcto. Y en ese sentido hay que entender que los deportes de combate son más complejos, son un pool un poco más complejo que otros deportes. Y no menor, hay que entender también de que hay un aspecto de categoría por peso,
en el cual debemos cuidar a nuestros deportistas. Por un lado, si yo, vamos viendo las determinantes de la fuerza. Por un lado, si yo empiezo a acercarme mucho al fallo, voy a inducir cambios de tipo más estructural para poder mantener, digamos, ese esfuerzo que se está requiriendo a través del tiempo. Sin embargo, si estoy fuera de categoría, puede que esta opción no sea lo más viable y a eso también en la programación semanal voy a quedar un tanto fatigado y la calidad de mi entrenamiento no va a ser la óptima. Entonces nuestra recomendación es entrenar duro. Hay una frase, no pain, no gain, yo diría más bien, no brain, no gain. ¿Ok? Va en el sentido que si no utilizamos la intelectualidad, no utilizamos estrategias coherentes que aporten a nuestros deportistas, es complejo que podamos tener un rendimiento más sano por un lado y optimizar precisamente el tiempo de los deportistas, ya que el tiempo también es un valor muy preciado hoy en día y no hay que derrocharlo. Acá van algunas lecturas de referencia que recomiendo mucho. Por un lado tenemos a Vadillo, el doctor Fernando Nacleiro también, muy bueno, Sarsiowski con Kramer, la Biblia de Sentadilla, y por otro lado el clásico de Mikey Boyle. Además también los invito a leer ya lectura especializada, el Círculo Internacional de Expertos de Deporte de Combate, eh, donde tenemos al profesor Rodrigo Merlo, por ejemplo, que es un gran autor de varios libros y coautor, y esa sería la presentación que quiero aportar para ustedes para el día de hoy. Espero que les haya servido y los invito a participar del curso que estaremos dictando.